Bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuevamente un episodio de With Purpose. Hoy tenemos a Erika Goteliev. La verdad estoy muy emocionada de tenerla acá. A Erika la conozco hace muchos años. Coincidentemente fuimos al mismo colegio, a la misma universidad y estudiamos lo mismo, economía. Pero nunca compartimos una sala o un curso en común, porque ella es un año menor que yo, pero siempre estábamos ahí en el radar una entre la otra. Desde siempre yo considero que Erika es una outlier en el buen sentido. Es distinta, es brillante, siempre fue muy brillante y tiene, desde mi punto de vista, una forma distinta de mirar el mundo. Yo siento que ella se cuestiona las cosas, reflexiona, tiene una mirada reflexiva y también una mirada profundamente humana. Yo la veo como si estuviésemos caminando en la masa. Eri se levanta y dice, todos van por ahí, yo realmente quiero ir por ahí, prefiero ir por otro lado. Bien, entonces Erika tiene una historia multifacética como mamá, como empresaria, como emprendedora, como profesional, que ahora nos va a contar. Y la verdad estoy muy feliz de tenerte acá, Eri, y espero conocer tu historia desde tu punto de vista. Y para empezar, lo que te quiero preguntar es que me digas hoy, ahora, no pensando en el pasado, nada, ¿quién es la Eri de hoy? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cómo te defines en este momento? Bienvenida. El micrófono es todo Hola, tuyo. Nashi. Gracias a vos por la invitación. A mí también me re emociona estar aquí contigo, compartiendo este que es tu sueño y qué lindo participar de él. A ver, la Eri de hoy. Bueno, en primer lugar, creo que ahorita en mi vida ocupa el ser mamá, ¿no? O sea, es un trabajo de 24/7, como tú también sabes. Así que me definiría hoy como una mamá que a la vez trabaja, que a la vez trata de seguir siendo una esposa devota a su matrimonio, porque sí creo que como que el matrimonio es la base para que todo lo demás siga yendo bien. Y me considero una persona súper curiosa, y creo que en esta etapa ahorita de mi vida, porque acabo de cumplir 36 en marzo, estoy como también tratando de redescubrir los caminos que tengo que tomar de aquí en adelante, ¿no? Porque, eh, digamos, la situación en la que estoy ahora no quisiera que sea estática, así que eso, soy una aérea en movimiento que se dedica Genial, me sobre encanta. todo a ser mamá. Sí, Eri, movimiento y dinámica. Así que el dinamismo con la maternidad nunca para, así que No, eso es seguro. Y si hoy tendrías que decir qué es lo que te mueve, qué te impulsa desde adentro, ¿qué sería ese algo o no sé? lo que me impulsa es crear o criar ciudadanos de bien. O sea, todo lo que hago, desde que me despierto hasta que me duermo, es pensar en cómo estoy viviendo mi vida en ejemplo para mis hijos. Es bien, bien complicado porque antes de tener hijos no tenía como esa conciencia de, o sea, sí, obviamente quería hacer bien las cosas y tal vez quería contentar a mis papás o algo así, pero creo que em, lo que buscas antes de ser mamá, o en mi caso, era como tener buenas notas, que te vaya bien en el trabajo, agradar, contentar. Pero ahora lo que busco y lo que necesito, creo yo, para seguir moviéndome es ser un buen ejemplo para mis hijos, ¿no? Porque sobre todo con ellos me he dado cuenta de que tú les puedes decir o tratar de enseñar hablándoles y demás, y después ellos aprenden solo de lo que ven, ¿no? De lo que les has explicado. Entonces, bien difícil para mí tener ese nivel de conciencia de que todo lo que hago es para que ellos cuando crezcan sean ciudadanos de bien, sirvan a la sociedad, eh, puedan vivir sus vidas de manera independiente, puedan ser adultos totalmente funcionales. Esa es mi mayor preocupación ahorita y mi motivación. Entonces, o sea, se podría decir, si vamos por ahí un poquito al principio de tu historia, vos estudiaste economía, Ujú. después
trabajaste en el tema en el Banco Central, en Bolivia, y después trabajaste en una empresa que fue fundada por tu papá, ¿verdad? Que es una importadora de automotriz, ¿es Sí. verdad? ¿Cómo es tu, hasta la maternidad? Vayamos, Enrica, hasta la maternidad. Sí, o sea, yo estudié economía, quería dedicarme a la parte de economía que es desarrollo sostenible, también me gustaba la macroeconomía, entonces por eso hice mi pasantía en el Banco Central. Ahí me di cuenta de que el Estado y la economía, como que dependiendo de la política gubernamental que hay en el momento, sirve o no sirve. Por ejemplo, o sea, yo te voy a ser bien franca, el MAS ha destruido muchas instituciones y justo cuando yo estuve ahí en el Banco Central como pasante me di cuenta de eso y también me di cuenta de que no me gustaría ser parte de un Estado que está al mando de un gobierno que no deja realmente que el método científico suceda, digamos. Entonces ahí me desencanté. Sí. Perdón, para poner en contexto, por ahí no todas las personas conocen bien el contexto boliviano político. El MAS es un partido que está hace muchos años, 20, ¿no? Tuvo un periodo de quiebre hace poco, pero volvió y bueno, yo no voy a tomar partido por ningún lado, pero es un movimiento político muy grande que crea cierta... no sé cómo, en qué palabras ponerlo y ser ética, que esté estancada Bolivia prácticamente, ¿no? En muchos sentidos. Así que, bueno, eso como paréntesis. Ahora, continuemos con tu historia. Sí, entonces ahí me di cuenta que tal vez el lado privado era lo mío por este tema que te decía del gobierno y el Estado y demás, y me metí a hacer, me metí como analista financiera en un grupo consultor que estaba a cargo de un docente de la U, que es el que me llamó, y ahí estuve 1 año y medio. Y después fundamos Autofrancia SRL, que era la concesionaria para hacerse cargo de Peugeot en Cochabamba, la marca de vehículos Peugeot. Lo que pasa es que mi padre ya llevaba 20 y tantos años haciendo esto en Cochabamba, pero con la marca BMW, tenía la importación de vehículos y el taller. Entonces, para hacerse cargo de una marca más, necesitaba hacer otra empresa y necesitaba que alguien se haga cargo. Y bueno, ahí es que yo entré, digamos, en la figura esta de la empresa familiar. Lo interesante de eso ha sido que hemos formado, digamos, una empresa desde cero y que incluso hemos construido la infraestructura de la empresa en un terreno, que hemos tenido que aprobar planos y supervisar la construcción y hacer todos los permisos que te puedas imaginar, desde que no hay nada en el terreno hasta que realmente es una empresa en funcionamiento con empleados y demás. Y ya de eso, o sea, de la fundación de Autofrancia, van 12 años. Sí, 12 años con este año y estoy básicamente dedicada a eso al 100%. Digamos, esa es mi ocupación laboral, esa es mi fuente de ingreso principal. Y en paralelo, o sea, siempre he creído como vos que las personas necesitamos un propósito. Y a veces lo que hacemos laboralmente no es un propósito en sí, o sea, está bien que sea tu fuente de ingreso, digamos, pero a veces te hace falta esito para que tú te levantes todos los días de la cama y hagas tu trabajo. Y para mí eso era, digamos, la obra social. He hecho obra social con Global Shapers, he sido curator, que es una especie de presidente, y después he sido vice-curator y después he ayudado a que esos proyectos sigan. Global Shapers se ha hecho cargo de varias cosas lindas aquí en Cochabamba y también he fundado Proyecto Juventud, que es una plataforma de reflexión y acción política en la juventud, porque a raíz de todo este tema político y bueno, la crisis económica que ahorita recién se siente en Bolivia, digamos, yo tenía la preocupación junto con otras personas jóvenes en ese entonces de que por qué los jóvenes... Seguimos siendo jóvenes. Sí, más podría decir. Los 30 de ahora son los 20 de antes. Exacto. Pero la preocupación era por qué los jóvenes no quieren hablar de política, no se quieren meter en política, siendo que somos seres políticos, o sea, incluso en un ambiente en el que no te relacionas con
con la política, digamos, estás haciendo política cuando negocias con tus clientes, cuando decides ir por una vía o por otra, decides por una estrategia comercial o otra, o sea, todo eso es parte de la política. Y queríamos que los jóvenes entiendan eso, entonces nos metimos también con eso. Y bueno, yo he sido mamá el 2017 y más o menos ha continuado mi impulso en hacer todas las cosas en paralelo hasta mi segundo embarazo, que ha sido el 2019, sí. En la pandemia, a principios de la pandemia, nace mi segundo hijo, que es Santi, y ahí automáticamente es como que todo ha hecho freno de mano, ¿no? Me he concentrado más en mis hijos, obviamente, en mi casa, en mi familia y en mi trabajo, que es lo que me daba mi fuente de ingreso, digamos, mensual y todo eso, ¿no? Y sí, en paralelo siempre he hecho, digamos, he abierto una startup el 2019. Después he abierto Rupa, Cowork y Bienestar el 2022 a finales. Y son proyectos que lamentablemente por X y motivos han fracasado, pero también me han enseñado a mí de que tengo ese espíritu, digamos, emprendedor y de que puedo hacer varias cosas al mismo tiempo y que eso es lo que me motiva también, como que crear, hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes y que en el camino mis hijos me vean trabajando, esforzándome, porque eso es lo que quiero enseñarles, ¿no? Que la vida es avanzar, ir hacia adelante. Totalmente, totalmente de acuerdo con ese punto de vista. Y dime una cosa, ¿qué fue lo que, no sé, hizo, que nació, te decía, o para crear estos emprendimientos, no tanto el primero era algo con crédito, ¿no? Que creo que era Sí. Créditos. Es una fintech, Una microcréditos. fintech. De microcréditos, perfecto. Ese es el primero. Y el segundo, que es me imagino que ya estaba más alineado con la maternidad después de tener dos chiquitos, y por eso tengo entendido que era un cowork donde las mamás podían dejar a sus hijos, ¿no? Mientras trabajaban. Pero Sí. en el primer caso, el primer emprendimiento, ¿qué fue lo que te hizo que lo hagas? O sea, ¿qué te impulsó? Yo siempre, o sea, como estudié economía y después me estaba haciendo cargo de toda la parte comercial en la empresa en Auto Francia, en el grupo empresarial Master, que es el grupo más grande de mi familia, porque ahí hay otras empresas más que no son solo Auto Francia, ¿no? Master Motors y ahora tenemos Dongfeng también. Estaba empezando a ver una transición hacia la segunda generación. O sea, mi padre ahorita tiene 67 años. Empecé a ver temas como más financieros y de estrategia y todo en el grupo empresarial Master. Y me empecé a interesar en las finanzas internacionales, en el mundo, digamos, de las acciones, ¿no? Cómo una SRL se puede convertir en una SA, cómo puedes ampliar el capital de una empresa y demás. Y en una de esas charlas que estaba teniendo con mi mejor amiga, que es la Andrea Puente, la Ormi, ahí me dice, oye, yo estaba pensando también en que podríamos hacer una especie de fintech y tú sabes del tema, porque a mí me encanta el mercado de valores, o sea, me encanta leer y seguir aprendiendo. Y ahí empezó a nacer la idea. La Ormi es ingeniera de software y tiene una empresa que hace desarrollo de software. Entonces, primero nació la idea como para que sea un fondo de inversión para bolivianos que capte capitales de terceros y que Ecocrédito se encargue de colocar esos capitales y de generar rendimientos, porque ya habían varias personas que lo estaban haciendo desde Bolivia. Pero ahí nos encontramos con varios temas legales que si hacías eso de manera legal te convertías en una entidad de intermediación financiera y necesitabas un montón de permisos. Entonces ahí fue evolucionando hasta lo que se convirtió en Cocrédito, que era un marketplace de créditos que captaba capital de terceros para financiar compras pequeñas de otras personas. Entonces tú podías comprar, por ejemplo, una computadora en Dismac en cuotas y esas cuotas iban a ser fondeadas por Cocrédito y Cocrédito recibía esos fondos de bancos o de personas particulares. Y bueno, todo esto obviamente se detuvo
con la pandemia, que fue una época de incertidumbre para todos, y mi socia y amiga decidió irse a vivir a México después de que hubo un poco más de apertura en la pandemia, y ahí hubo una lejanía ya física, era más fácil como que coordinar las cosas, y nos encontramos también con varios baches en la parte del enlace para los pagos diferidos, o sea, digamos un pago de 100, partirlo en 5 pagos de 20, y la legislación para hacer eso en Bolivia. Y así fue un gran impulso, pero se quedó. Claro, era muy, muy innovador, pero todavía la legislación no acompañaba a eso, digamos, ¿no? Y claro, y también Sí, esto fue antes de la pandemia, ¿no? antes de la pandemia. Y también, claro, todo el tema de la conectividad, la tecnología, que viste que en la pandemia hubo un boom. Me imagino que ahora hay muchas más cosas, por lo menos en temas tecnológicos, no sé si en legislativos, que acompañan a eso. Pero bueno, fue algo muy lindo. ¿Y qué aprendiste de esa experiencia en específico, digamos? Pucha, aprendí todo sobre las startups. No sé si todo, pero hartísimo, ¿no? O sea, empecé a leer un montón de tecnología, de startups, de cómo se crean las fintechs. Me metí a un grupo así en WhatsApp, que hasta ahora estoy ahí, de puros emprendedores en el área de fintech. Entonces ahí todo el rato hay un montón de cosas. Sí, sí, o sea, y es un mundo súper interesante. Y por ejemplo, el concepto de pivotar, de que tú creas una startup con un propósito y la haces correr, la haces funcionar, en el camino te das cuenta de que quizás no está bien el objetivo que te planteaste en el principio, y cambias el objetivo y reaccionas a los estímulos del contexto. Eso me voló a mí la mente porque, digamos, generalmente cuando haces empresa no es así, ¿no? Tú tienes empresas cuya visión, misión, objetivos son de hace 30 años y duran así por toda la vida, pero me voló la cabeza de que sí, o sea, puedas tener un equipo que sea capaz digamos, cambiar la estrategia de acuerdo a las necesidades del mercado. Y eso es un poco lo que tuvimos que aprender a hacer muchas empresas en la pandemia y ahora en crisis en Bolivia. Es como que ya no, o sea, tú tienes claro cuál es tu objetivo y tienes claro qué es lo que tienes que hacer para sobrevivir, pero el contexto no acompaña. Entonces, ¿qué tienes que hacer para sobrevivir? ¿No? O sea, buscar soluciones inmediatas para no morir. Esa es una de las más grandes enseñanzas de ese mundo, digamos, de las metodologías ágiles se llaman. Sí, las metodologías ágiles, el Lean Startup. Sí, y todas esas cosas que sí, que ahora lo lindo es que nacían las startups, pero se aplican a otro tipo de empresas, lo cual es lindo porque es como que algo que aprendiste, que lo viviste, incluso lo estás pasando a otra cosa. Pero más allá de aprender, así aprender cabeza, mente, ¿qué aprendiste vos como Erika de esa experiencia? Bueno, aprendí que no había sido tan grave fracasar. O sea, yo, digamos, no sé, estaba en un colegio igual que vos, que era súper difícil en matemáticas, física y química, y a mí me costaba muchísimo y le tenía muchísimo miedo a mis padres por aplazarme o lo que sea. Entonces creo que eso es una cosa de crianza también, de que tengo miedo al fracaso, ¿no? O sea, en la universidad igual, ¿no? Si tenía, como salí con notas de excelencia, si en un examen me iba mal, o sea, el mundo se derrumbaba. Y esa Eri era una Eri bien ansiosa porque no quería fracasar, quería siempre tener buenas notas, quería que todo salga bien. Y cuando digamos, podría decirse que co-crédito, es que a veces tienes fracasos a los que les puedes echar la culpa a otras personas, ¿no? Pero podría decir que co-crédito sí es el primer fracaso que ha sido enteramente mi culpa, ¿no? Que puedo marcar exactamente qué es lo que ha salido mal. Sí había un tema de contexto, pero o sea, en turbulencia igual puedes cambiar las cosas y salir adelante. El tema es que no, o sea, fracasamos y eso no funcionó. Así que me di cuenta de que no se acababa el mundo, digamos, con un fracaso, ¿no? Y que más bien, de hecho, después de que cerramos co-crédito, escribí unas 10 cosas que aprendí y que... y se lo mandé a mi socia como para que, Ormi, por favor, ten presente esto, que todo está bien, aprendí un montón de cosas, y ella igual.
Y eso, ¿no? Que no está mal fracasar, que puedes aprender, básicamente. O sea, aprendes a ser resiliente, aprendes también que tienes fortalezas que antes no conocías, y te da más coraje también para la próxima vez que tengas que emprender, digamos, ¿no? sí. Justo ahí, mira, me das pie para... Busco frases, siempre me encanta Ujú. buscar frases de libros para enganchar en el podcast. Y hay es un libro que terminé de leer hace poco. Vos eres lectora. Yo no soy tan Ujú, lectora, intento serlo, pero no sé si soy como vos, ujú, porque y mi marido igual es relector. Y yo ahí ujú. intento leer cosas que me gustan, pero bueno, este libro me gustó mucho. Y es de Brené Brown, los regalos de la imperfección se llama, The Gifts Sí, of Imperfection. No sé si lo leíste. lo he Y hay leído, una es frase que bueno. sí, que va muy bien, que dice, la autenticidad es la práctica diaria de dejar de lado lo que creemos que debemos ser para abrazar lo que Ujú. realmente somos. Se trata de elegir mostrarnos incluso cuando tenemos miedo, porque vivir con propósito no tiene que ver con grandes declaraciones, sino con pequeñas decisiones alineadas a nuestro corazón. Bien, Mm, y ahí lo agarro porque ahora me dijiste que vos aprendiste mucho de eso, o sea, te nació ujú, crear, lo intentaste, lo hiciste todos los pasos para seguir, y de ahí fuiste mamá, ¿no? Tuviste a tus mm. dos bebés. Imagino que ahí fue medio una stop en el tema laboral y fue, no sé, yo en todas las historias y como experiencia personal, la maternidad siempre ha sido algo, un punto de inflexión, un Ujú. cambio, un reencuentro. A veces te define, a veces te redefine ciertas cosas. Para vos, ¿qué fue la maternidad? Una transformación. Yo siento que es como que antes era una oruga y ahora soy una mariposa, no sé, algo así. Ujú, Es como que no, o sea, no creo en eso de que, ay, extraño a la Eri de antes o, o sea, ese tipo de pensamientos sí los tenía al principio, ¿no? Cuando el bebé tiene 3 meses, 4 o 5, porque todavía estás así como que en el shock del cambio que ha habido, ¿no? Pero ahora que te puedo decir que el Carlitos tiene 7 y Santi tiene 5, realmente siento que he evolucionado, me he transformado, o sea, eh, mm, no sé si a vos te pasa también, Ashi, pero digamos con nuestros papás. Yo tengo papás de carácter bien marcado y bien fuerte. Y en varias oportunidades he escuchado de ellos decir, pero yo soy así, el que le guste bien y el que no, ni modo. Y a mí siempre eso me ha sonado raro, ¿no? Pero no lo he entendido hasta ahora que soy mamá, de que está mal, está equivocado pensar así, porque uno siempre tiene espacio para seguir creciendo y seguir siendo mejor y seguir transformándose. Y por eso yo estoy segura que hoy día, digamos, la Eri que tiene 36 años, eh, éxitos, fracasos, hijos, todo lo que soy ahora es mucho mejor a la Eri de 18, a la Eri de 25, y quiero que la Eri de 46 sea también mejor que la de ahora. Entonces, eso es lo que me gusta, digamos, de la maternidad, que me ha enseñado que siempre hay espacio para mejorar, ¿no? Y lo haces también por tus hijos, o sea, lo haces por ti, pero lo haces también por ellos. sí, y justo no me acuerdo bien quién hizo el estudio, pero es un escritor que se llama Adam Grant que lo presentó, que hizo un estudio donde seguía varias familias y decía que las familias que no tenían hijos, o sea, las personas en realidad más que familias, eran Ujú, más felices, ¿no? Eran más felices que las que tenían hijos. Y las que tenían hijos, si bien por ahí no eran felices, ¿no? Porque a veces yo creo que la felicidad está no sé, valorar. está Sí. sobrevalorada, exacto. Ujú, Pero sí tenían más sensación de sentido, ¿no? ujú, De, ok, voy a hacer esto, como lo que vos nos cuentas, ¿no? Voy a hacer esto porque quiero, no sé, que mis hijos sean mejores ciudadanos, mejores personas. O sea, yendo por esa línea, lo que vos creías antes que se debía hacer o debía hacer versus post-maternidad, o sea, ¿en qué ujú. cambió específicamente? Digamos, por ahí ahora crees que, no sé, tus hijos deben saber más sobre algún tema o esto sobre que
uno como persona adulta puede ir mejorando? O sea, ¿qué realmente cambió en eso de la maternidad a vos como persona? Yo creo que antes, digamos, hacía las cosas por mí misma y por, no sé, por cosas como la felicidad, el éxito, ¿no? Ahora, obviamente hay un componente individualista porque nunca quiero dejar mi individualidad, pero digamos lo que me mueve y lo que me hace ser mejor y crecer ya no es el éxito ni la felicidad ni nada de eso, sino es dar un buen ejemplo a mis hijos. Es como que siento, no sé, siento que todo el rato me están mirando y que es mi deber, porque yo los he traído al mundo, hacer de ellos buenas personas. Y buenas personas en el sentido integral de la palabra, o sea, que sean personas capaces de producir cuando sean adultos, que sean independientes, que sean amables, que tengan responsabilidad civil, que sean respetuosos con los demás, que sean buenos hermanos entre ellos, que sean buenos amigos, o sea, así, todo integral. Y en eso, digamos, es como que vas tomando tus decisiones diarias acorde a eso que quieres para tus hijos. Porque a veces es cansador, a veces, digamos, no sé, estoy manejando y en mi casa, es así un paréntesis, mi casa está como en un agujero, un triángulo, las Bermudas en Cochabamba, porque solo se puede acceder correctamente por una calle, ¿ya? Todas las otras calles son contraflecha, pero es chistoso porque son contraflecha una cuadra y la siguiente cuadra son doble vía, o sea, está mal diseñado, pero mi cerebro de Eri me dice, tienes que seguir las reglas, tienes que ir por la única calle que puedes entrar. Pero a veces, digamos, es tarde en la noche, veo que no hay tráfico así, y me meto una cuadra contra flecha y están mis hijos y me siento terrible. O sea, me siento terrible. ¿Cómo me he metido contra flechas? Y yo les he dicho que no. Entonces, como te digo, es cansador porque estás haciendo las cosas a la mirada de unas personitas que para ellas eres todo, eres todo lo que ellos tienen de referencia en el mundo, eres tú. Bueno, y ahora el colegio y otras cosas, pero igual eres tú. Eso es lo que para mí creo que ha cambiado la maternidad. O sea, no sentía antes esa responsabilidad de la vida y de la crianza o sea, de esto, de estas otras personitas, digamos. Claro. Y lo lindo de ahora, creo, o por lo menos Ajá. muchas personas de las que hablo, tienen muy presente esto y lo veo también en compañeros de mis hijas, la crianza respetuosa, ¿no? Que validamos a la nena, al nene, o sea, tanto sus sentires, sus pensares, como también obviamente también se ponen límites con amor, límites respetuosos, pero es como que se abrió este mundo. Qué cosa por ahí. En nuestra infancia era como te decían, a mí también me decía, es lo que es y ya está, ¿no? Soy así o las cosas son así y si te cuestionas algo, puede ser que te escuchemos, pero no sé si te vamos a hacer caso. Y va por ese lado. Y hablando de la maternidad, ahora que ya, o sea, en este periodo donde eres mamá, ¿cómo fue que empezaste? Porque tuviste que continuar siendo profesional, tuviste que continuar trabajando, o sea, se acabó la pandemia. ¿Cómo manejaste los distintos roles? O sea, y cómo fuiste encontrándote, porque también te quiero preguntar que empezaste a escribir, o sea, ya escribías antes un blog, ¿no? Que eso es re lindo, porque yo siempre te leía. Nosotros somos amigas de Facebook, desde, no sé, Desde que Facebook existe. o sea, para que sepan. Pero siempre escribías cosas sobre tus hijos, ¿no? Me imagino que esa era como una parte tuya, le gusta conectar desde ese lado, de esa herramienta que es la escritura, pero cómo todos tus roles convivían en vos, ¿no? Es bien difícil. No sé, creo que hasta ahora batallo con eso. El año pasado o el anteaño tuve ¿qué se llama esto? Se me borró la palabra, un burnout. ¿Ya? Sí. Y no sabía que era burnout hasta que salí de él, ¿ya? Y yo tenía un amigo, bueno, tengo un amigo hasta ahora que
digamos, es un amigo con el que hablo mucho, comparto un montón, y él sufre de depresión, ¿no? Y lo que él me contaba de su depresión era así, tal cual lo que yo había pasado en el burnout. Y después empecé a investigar el burnout y demás, y ahí me di cuenta y dije, pucha, qué frágiles somos las personas, porque a veces hacemos todo, o sea, tu día a día lo organizas y lo haces y te despiertas y haces que las cosas sucedan, de ahí te duermes y al día siguiente lo mismo y así. Pero llega un punto en que tú, digamos, tú eres consciente, eh, no escucha a veces a tus instintos, a tu sexto sentido, a tus dolores de cuerpo, a muchas cosas, y de repente suceden estas cosas que no Como, pensaras que te podrían suceder a ti. como cuando la computadora para porque se calentó. Sí, sí. Y sabes que, o sea, cuando me pregunto cómo hago todas las cosas al mismo tiempo y hago que estas dos cosas funcionen, te digo que lo hago porque lo tengo que hacer, pero todavía no he encontrado una forma, digamos, armoniosa de conseguir estar bien, o sea, estar integrada con todo correctamente, que todos los circuitos estén. em, digamos, soy una persona que, ¿cómo he podido evitar volver al burnout otra vez? Me he organizado mejor, digamos, tengo em, todos los fines de semana, puede ser sábado o domingo, escribo como un calendario de qué es lo que tengo en la semana y en la mañana, antes de empezar a trabajar, lo que sea, reviso qué es lo que tengo en el día y aumento mis tareas. Entonces tengo una aplicación donde tú vas tiqueando las tareas que ya has hecho y eso me genera una satisfacción rara que no sé si todas las personas sienten. Yo creo que sí. Al clic que se van, además que es un pajarito que se va así la tarea. Sí. Entonces, Muy visual. Ajá, re visual. Y, y es como que en mi casa, más bien, los chicos están a ritmo, digamos, saben que es hora de almorzar, saben que es hora de ir al piano, de que es hora de tal, que la mamá tiene pilates. Ellos ya saben, entonces como ya están grandes, ayudan a que todo esto funcione, pero obviamente también tienen sus días malos y en esos días malos, tú sabes, o sea, a veces los gritos se contagian y es complicado. Entonces, te diría que no lo he dominado todavía el arte de que todo esto funcione. Lo trato de hacer teniendo más orden, anticipándome a las cosas, siendo organizada, pero sé que tengo que mejorar en eso y ahora mismo, digamos, estoy volviendo a leer El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. No sé si has leído ese libro. De la terapia, sí. Sí, entonces, y lo estoy remarcando porque ya lo remarqué antes, pero es como que hay veces en tu vida que sientes que necesitas esas herramientas que antes te abrieron la cabeza como para reorganizarte y ver de qué estoy haciendo mal y qué puedo hacer para que esto funcione mejor, porque obviamente yo no puedo dejar de trabajar, no puedo dejar de ser una mamá presente porque ese es el tipo de maternidad que quiero para mis hijos y no quisiera elegir entre uno y el otro, ¿no? Y bueno, escribir en todo este contexto me ayuda. Tengo también una aplicación en el celular que se llama Moments Diary. No me acuerdo en qué libro he leído que a veces en la cotidianidad nos olvidamos de las cosas lindas que nos pasan. Entonces, esta aplicación, cada que me pasa algo lindo, entro y escribo, ah, qué rico estaba el café. O estaba en la calle y un señor paró para dejarme cruzar a la acera del frente. O no, qué rico abrazo me dio mi esposo esta mañana. Cosas así, que a veces das por sentadas y siempre me ha gustado escribir en esa aplicación, ahora que hay aplicaciones, y antes en diarios así escritos, y en mi blog también, porque es una terapia, decir lo que piensas, sacar lo que sientes, o sea, a veces ponerlo en el papel es la clave, ¿no? Bajarlo a palabras, claro. Sí, sí. Y de ahí nace también el libro, ¿no? Porque no sé, yo ya tenía tantas cosas escritas en el blog sobre maternidad y harta gente que me decía, ay, qué lindo escribes, deberías publicar un libro algún día. Yo lo escuchaba, sonreía,
pero llegó un punto el año pasado en que dije, pucha, realmente he escrito harto, qué lindo sería morirme mañana y que mis hijos tengan un libro mío. Y ya, o sea, empecé a juntar todo eso que ya había escrito y obviamente aumentó algunas cosas más, se ordenó las cosas, me ha ayudado con un editor, me ha ayudado con un diseñador de ilustraciones y el libro ha salido, digamos, en agosto que empecé a compilarlo, ha salido en febrero. Entonces ha sido para mí como, no sé, sentido como que así, como que algo que quería expulsar y que finalmente lo estaba haciendo y siento así con muchas cosas que tengo en la cabeza y que a veces solo al escribirlas me libero, digamos, de ellas. Entonces, claro, es como que vos practicas la gratitud en los momentos, escribiendo sobre las cosas que te llamaron la atención o te gustaron, que eso es re lindo. Y claro, y utilizas la herramienta de la escritura como tu herramienta para, por ahí, no sé si para conectar con nada, con lo que sientes y bajar a palabras lo que estás viviendo, ¿no? ¿Y vos crees que estas herramientas también te sirvieron como herramientas de autoconocimiento, como para entenderte mejor, o por ahí hay alguna otra herramienta que te sirve más en ese sentido? Sí, totalmente. Eh, digamos, en la confusión que es la maternidad al principio, aparte de escribir, porque sí lo hacía muy a menudo, otra cosa que me ha ayudado a conectar conmigo misma y entenderme es la meditación y la contemplación. Y yo no sabía que era buena contemplando, ni sabía que sabía contemplar hasta que una vez hablando con una amiga le digo, sí, mira, cuando yo estoy estresada, me quedo horas mirando por la ventana, así como o sea, como si me hubiera colgado. Y me dice, ¿y qué estás mirando? Yo le digo, no sé, miro el pajarito que está volando de los pájaros, o la hojita que cae del árbol, o veo pasar a las personas por la calle, así, o sea, me concentro en eso, digamos, y me dice, eso es contemplar. Y ahí empecé a investigar sobre eso de la contemplación, y claro, o sea, yo me acuerdo que cuando era chiquita ya hacía eso, pero nadie me lo enseñó nunca. Entonces es una forma también de meditar y a raíz de que entendí que eso era contemplar, dije, por ahí puedo funcionar meditando, porque yo decía, no puedo estar quieta y con la cabeza en blanco. Y de ahí encontré también técnicas de meditación que incluso puedes meditar caminando, puedes meditar manejando bici y demás. Y es algo que sí no lo practico todos los días, pero sí cuando siento que necesito o sea, un respiro o necesito entender alguna situación o algo, sí medito. Y hago estas meditaciones guiadas, que ahora hay un montón ahí en el Apple Podcast, en Spotify también, y que incluso puedes elegir así el tema y es una belleza. O sea, creo que antes, cuando nosotras éramos jóvenes, cuando teníamos 15, 16, 17, o sea, nunca nadie nos hablaba de estas cosas, ¿no? No. Y ahora en el colegio de mis hijos, ellos tienen 5 y 7, te cuento que tienen clases de meditación, tienen talleres donde les enseñan sobre sus sentimientos, a entenderse ellos mismos. Carlitos a veces me dice, le digo, ¿cómo te sentiste hoy en el colegio? En vez de decirle cómo te fue. Me dice, mamá, me sentí confundido. Y yo, ¿por qué confundido? Porque me sentí feliz, pero también me sentí triste y después me sentí enojado. Entonces, me parece maravilloso que él sepa, digamos, que en un día puede tener tantas emociones y además que sepa identificarlas, porque muchos de nosotros recién a estas edades hemos aprendido a conocernos, identificar por qué has tratado mal a tu esposo esta mañana, apenas has despertado, digamos, o sea, ¿Por qué le gritaste de la nada? de la nada, ¿no? Entonces eso tiene un porqué, pero tenemos que conocernos para saber por qué, ¿no? Claro, sí, por ahí a veces damos por hecho de que fue porque sí, ¿no? Pero a veces es No. como, no sé si un hábito o es algo repetitivo, entonces ahí es como momento de reflexionar y ver qué me hace sentir o cuál es el disparador para que me sienta así, ¿no? Y hablando de las emociones, hay un libro muy lindo, no sé si lo conoces, lo debes conocer,
Anayenas, se llama El monstruo de Ujú. colores, que es Sí, hermoso. Que hermoso. ahí, viste, y ahí Los es interesante. colores y las emociones, sí. Exacto, es re lindo. Y ahí también algo que yo rescato de tener hijas, es que uno como adulto ve el mundo de una manera porque ya aprendió muchas cosas y da las cosas por Mm, hechas, como vos dijiste, ¿no? Pero cuando ujú, tiene hijos empieza a ver el ojo, o sea, a través de su mirada, ¿no? De sus ojos. Y ujú, te sorprendes por cosas simples, por cosas increíbles. Para mí, los chicos ujú. son grandes maestros para los adultos. Sí, Sí. Bueno, ahora yo te voy a hacer unas cuantas preguntas más, como para ir cerrando el espacio ujú. de toda esta tu historia. Em, y algo que quería preguntarte es, ¿dónde encuentras ese espacio donde, viste el estado de flow? No sé si sabes de Ujú, esa sí. definición. Ujú. ¿Vos lo encuentras en la escritura o en alguna otra actividad? O sea, ¿dónde sientes que el tiempo pasa y estás muy conectada con lo que estás haciendo? Eh, es más común en la escritura, sí, pero me he dado cuenta, ¿has escuchado esta metodología Pomodoro? Ujú. Sí. Me he dado cuenta de que mi atención y mi capacidad de hacer así las cosas, así en ese estado flow, es, o sea, como que puedo controlarla cuando yo quiera, pero con esta metodología de Pomodoro. Entonces, soy medio freaky porque cuando tengo que hacer algo, aunque sea del trabajo y sea algo monótono y aburrido, me pongo el relojito de 25 minutos y me emociona ver cómo baja 24, 23 y yo sigo haciendo y hasta, no sé, no sé si soy solo ya, digamos, pero eso funciona muy bien conmigo. Entonces puedo encontrar esos estados en los que soy muy productiva y me siento relajada y me siento bien haciendo las cosas gracias a esa metodología. Em, Eso en el trabajo. Y obviamente en la escritura a veces sí se me va la hora así sin pensarlo, pero también me tengo que poner tiempo para escribir porque no me puedo pasar así sin programar o sin tener en cuenta que hay otras cosas que tengo que hacer. Obviamente, digamos, sin, eh, sin pensar en ser productiva, para mí el tiempo pasa volando, digamos, cuando estoy en familia, en una excursión, vamos al campo, estamos de viaje. O sea, realmente ahí yo soy capísima apagando mi celular, quitando mi Apple Watch. O sea, para mí no es ningún problema dejar de Desconectar. conectar. Ajá. En cambio, mi esposo, por ejemplo, se estresa. Se estresa, me dice, ay, por ahí algo en la oficina. Yo le digo, nadie se va a morir en nuestro rubro, digamos. Sí, Ella se puede morir en si no este momento. contesta, a no ser que seas un médico cardiólogo, ahí sí, Claro, ¿no? Tendrías que estar conectado. claro, conectado sí o sí. Pero esos son los momentos donde te desconectas y qué lindo, me Sí. encanta. Me Ujú. encanta, Eric. Y si tuvieses que definir el propósito como una imagen, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo describirías? Con una imagen. Ujú. Mm. Hay una imagen que está en mi libro, eh, que lo ilustró Lau Lara, capísima, porque yo solo le di el texto y le dije, quiero que el libro tenga ilustraciones de koalitas. Y ella hizo las ilustraciones y básicamente le corregí, no me gusta esa ventana, digamos, pero era así súper lindo. Y hay una imagen donde es una casita, digamos, así, la típica casa que tú dibujas cuando eres niño, así, tan, ¿no? Y ahí al medio estamos yo, mi esposo y mis dos hijos, así súper abrazaditos. Y en el techo de esa ilustración hay como una flor, ¿no? Y alrededor hay un montón de naturaleza. Entonces, no sé, yo, por ejemplo, antes de pasar por toda esta etapa, no era muy religiosa. Creo que ahora tampoco soy religiosa, pero sí me acerco mucho a lo que es la espiritualidad, porque es la manera en la que te conectas con el universo, con el mundo, con la sociedad.
Y realmente, digamos, si algo bueno tiene la religión, es este concepto de que la familia es el pilar de todas las sociedades, ¿no? Entonces, para mí el propósito, así ilustrado, sería esa casita con nosotros adentro, siempre juntos, y que de esa casita puedan florecer siempre cosas buenas para los demás, ¿no? Ujú. Porque a veces uno piensa y dice, bueno, yo quiero que mi familia esté bien, pero ¿qué me importa el resto? ¿No? O sea, hay varias personas que piensan así. No sé si está bien o está mal, pero a mí me he dado cuenta que me importa muchísimo el bienestar también del conjunto. O sea, yo no puedo vivir en paz o no podría estar bien en una situación que me genere estrés, viendo que las cosas están mal alrededor mío, ¿no? Y eso es algo que me cuesta ahorita, y obviamente no me puedo imaginar cómo vive la gente, por ejemplo, en zonas de guerra o en estos países de conflicto. O sea, realmente debe ser una herida que te marca de por vida, y a tus generaciones también vivir en ese estrés constante. Entonces, yo sí creo que mi propósito es eso, ¿no? Una familia unida, pero amorosa con el entorno también. Como que irradia, ¿no? Es, Exacto. Que sirvamos a los demás de algo. sí, me encanta. Me encanta que tocaste el tema de la espiritualidad, igual es otro tema, pero sí, yo Ujú. también voy en el mismo camino. Lo siento que es como un sin filtro. No vas Sí. por las religiones para, no sé, encontrar algo más. Ujú. Y la última pregunta. Si estuviese sentada con la Eri de, no sé, 20, 25 años, tomando un café, ¿qué crees que le dirías o qué crees que ella te diría a vos? Uy. Yo le diría, que está bien no seguir eh, lo planificado. O sea, que está bien desviarse, que está bien buscar otros caminos, porque la Eri de 22, 25 y qué sé yo, porque hasta esa edad más o menos, todavía estás en casa de tus papás, o sea, recién estás inserta en el mundo laboral. Tu experiencia con el éxito son las buenas notas y que tus papás te feliciten y haber salido bachiller y haber salido profesionales, esos son tus éxitos, digamos. Ujú. Y más o menos que el sistema educativo es así, es como que tienes que cumplir cursos y pasar al siguiente nivel, igual con las materias en la U. Te habilitan ciertas materias y cumples con las otras, y en el mundo laboral de recién egresado es lo mismo, ¿no? Si tienes buenas referencias y buenas notas, puedes conseguir ciertos trabajos que otra gente no puede. Entonces creo que hasta ese punto la Eri de 25 años era como que lo hacía, cumplía, pasaba y pasaba y pasaba, ¿no? Y seguía cumpliendo las cosas y los pasos. Y la Eri de ahora se ha dado cuenta que así no es la vida, de que puedes tú querer que algo salga bien y lo haces bien y lo planificas bien y aplicas toda la teoría y te puede salir mal. Y que está bien que te salga mal y que está bien cambiar de rumbo y que está bien equivocarse y que no me estrese por eso. Porque Lady de 25 era bien ansiosa también, tenía tanta ansiedad y estrés que a veces solo podía calmarme botándome agua a la cara porque no daba de mi estrés y de mi ansiedad. Y ahora soy una persona mucho más controlada, a pesar de que mi vida es mucho más complicada. Claro. Entonces, sí, Eso es era. una gran, es una gran, yo creo, lección para todos y para vos también, ¿no? Que Sí. si bien, no sé, se acrecentan los desafíos y las cosas, pero si uno va Ujú, trabajando en uno, puede manejarlo ujú. de mejor manera, ¿no? Sí, Mm, perfecto. Bueno, Eri, ahora contá a las personas que te van a escuchar dónde te pueden encontrar, qué es lo que Ujú, haces, no sé, hablando sobre tu libro, eh, ujú. todo lo que quieras. Ya. Bueno, ahorita estoy con esto del libro que se ha lanzado en febrero. Se llama Soy la Eri, soy mamá.
Es una compilación y también material nuevo de mi experiencia en la maternidad de 2 niños súper divertidos, porque además que he puesto en medio de los capítulos, que son como ensayos, he puesto anécdotas de ellos que hacen reír a todo el mundo. También está súper lindo ilustrado y pueden comprarlo digital, el libro, o físico. Y en Instagram el libro está siendo, digamos, promocionado a través de mi perfil que se llama Soy la Eri. En redes sociales, digamos, mi Instagram y mi Facebook personales son privados, entonces ahí no me sigan, no me van a encontrar. Pero en Soy la Eri, mi blog también es soylaeri.wordpress y ahí escribo sobre maternidad, política, emprendedurismo. em, y eso, ¿no? Me encanta estar presente, digamos, y compartir esa parte de mi vida con la gente, que es la escritura, pero sí me considero una persona también, digamos, privada y o sea, manejo responsablemente mis redes sociales en ese sentido, que son, digamos, mis perfiles personales. Me parece genial. Sí. Bueno, Eri, te agradezco un montón por aceptar esta invitación, por estar, por contarnos tu historia, por abrirte. Yo creo que hay un montón de cosas re lindas que nada, podemos aprender y sacar de esta conversación de tu historia. Y con lo que me quedo de la conversación fue con lo multifacética que es tu vida, me encanta, Ujú. en distintos proyectos, todos importantes, obviamente el principal son tus hijos. Y a veces que estas enseñanzas, ¿no? Que nos va dando la vida y aceptarlas y decir que, bueno, aprendí y está bien que no sea de esta manera, pero también se puede hacer de otra. Así que te agradezco un montón y bueno, espero que a los demás les haya gustado la historia de Erika y nos vemos en un próximo capítulo del podcast.